Bajo un cielo estrellado, me embarqué en un viaje solitario por una carretera desierta que se extendía como una cinta a través del vasto y desconocido paisaje. Los motores del auto me brindaban un consuelo familiar mientras avanzaba en la noche. El camino se desplegaba ante mí como un sendero misterioso hacia aventuras aún no contadas. No imaginaba que este fatídico viaje me sumergiría en un encuentro espectral que desafiaría los límites del mundo de los vivos. A medida que me adentraba más en la oscuridad, un hormigueo recorrió mi columna vertebral y una energía espeluznante impregnó el aire. Las sombras danzaban en la periferia de mi visión, susurrando secretos invisibles. Los árboles parecían contener la respiración, como si anticiparan el encuentro de otro mundo que me esperaba en ese enigmático trayecto. De repente, una figura se materializó al costado del camino, su silueta bañada por el resplandor de la luna. Una presencia de otro mundo emanaba de su forma, con rasgos oscurecidos por un velo inquietante. La curiosidad mezclada con temor me obligó a reducir la velocidad del auto, decidido a investigar al misterioso viajero que apareció en la oscuridad de la noche. Sin dudarlo, la figura subió al auto. Su presencia era etérea y enigmática, y la atmósfera dentro del vehículo se cargó de una energía sobrenatural. Mientras continuábamos el viaje juntos, su voz, un susurro llevado por el viento, hablaba de cuentos olvidados y tragedias eternas que los unían al reino de los perdidos. A medida que avanzábamos por la interminable carretera, las historias de la figura adquirieron una cualidad inquietante. Sus palabras se filtraban en el tejido mismo de la noche. Apariciones fantasmales parecían materializarse en los márgenes del camino, espectros anhelando redención y liberación. Se hizo evidente que este encuentro no era ordinario, sino una convergencia entre los reinos mortal y etéreo. Los caminos se extendían como un conducto entre lo mundano y lo sobrenatural. La figura se volvió más tangible, su esencia se entrelazó con la mía, como si nuestros destinos se hubieran unido irrevocablemente en ese espeluznante viaje nocturno. Sus historias pintaban un tapiz de pérdida, amor y viajes inconclusos, llenando el aire con una tristeza etérea. En las horas más oscuras antes del amanecer, llegamos a un cementerio abandonado, con lápidas desgastadas por el tiempo. La figura me guió a una tumba en particular, su toque etéreo enviando un escalofrío a través de mi ser. Fue allí, en ese suelo sagrado, donde la historia de la figura alcanzó su clímax y mi papel como conducto de liberación se reveló. Con una oración solemne y una despedida final, le ofrecí al espíritu permiso para encontrar la paz, para trascender el reino terrenal y embarcarse en su viaje eterno. Una oleada de energía crujió a través del aire, iluminando el cementerio con una cascada de luz y sombra. La esencia de la figura se disolvió en la noche, dejando atrás un profundo silencio que susurraba libertad. Mientras me alejaba de ese lugar sagrado, un sentido de reverencia y asombro me envolvió. El encuentro había cambiado para siempre mi percepción del mundo, recordándome el delicado equilibrio entre los vivos y los muertos. El recuerdo de ese inquietante impulso quedaría grabado para siempre en mi mente, un testimonio de las conexiones inexplicables que trascienden los límites del tiempo y el espacio, recordándonos los profundos misterios que yacen más allá del alcance de nuestros sentidos mortales. En una noche de luna llena, me embarqué en un viaje solitario por una carretera aislada que serpenteaba a través del campo. El zumbido constante del motor resonaba en el silencio, creando un aura reconfortante dentro del automóvil. No sabía que este viaje nocturno me llevaría al reino de lo sobrenatural, donde me esperaba un encuentro escalofriante a lo largo del solitario camino. A medida que me aventuraba más profundamente en la noche, una inquietante quietud se asentó sobre el paisaje que me rodeaba. Un aire de misterio envolvía el entorno, y las sombras danzaban en la periferia de mi visión, parpadeando como espectros etéreos. La sensación de ser observado me envolvió, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero seguí adelante, impulsado por la curiosidad y la energía enigmática que impregnaba el ambiente. De repente, una figura se materializó a un lado del camino. Su presencia era tan cautivadora como inquietante. La luz pálida de la luna revelaba su naturaleza etérea, sus rasgos oscurecidos por un velo supramundano.
Obligado por una fuerza invisible, reduje la velocidad del auto para ofrecer ayuda al misterioso viajero. Sin pronunciar una palabra, la figura entró en el auto, y su presencia hizo que el aire se enfriara. El silencio se instaló dentro del vehículo mientras continuábamos el viaje juntos. Su voz, apenas un susurro, compartió historias de asuntos pendientes y un anhelo de cierre que los mantenía atados al reino mortal. Estaba claro que este encuentro trascendía el reino de los vivos, profundizando en las misteriosas profundidades de lo sobrenatural. A medida que avanzábamos en la noche, las historias de la figura se volvieron más inquietantes. Sus palabras resonaban en el silencio. Apariciones fantasmales surgieron en los bordes de mi visión, sus formas etéreas fugaces pero conmovedoras, compartiendo relatos de amores perdidos, finales trágicos y un anhelo de paz que trascendía las barreras entre la vida y la muerte. Los caminos se extendían con cada milla recorrida, llevándonos más profundamente a un reino donde los límites de la realidad vacilaban. La presencia de la figura se hizo más tangible, su esencia se entrelazaba con la mía. Viajamos juntos, unidos por un entendimiento tácito de que nuestros caminos se habían cruzado con un propósito más profundo, una conexión que desafiaba las explicaciones convencionales. En las horas más oscuras de la noche, llegamos a un cementerio olvidado. Las lápidas se alzaban como centinelas solemnes bajo la luz de la luna. La figura me guió hacia una tumba en particular. Su presencia resonaba con una mezcla de tristeza y anhelo. Fue en ese lugar, entre los marcadores silenciosos de los difuntos, donde la culminación de su historia aguardaba. Con el corazón apesadumbrado, ofrecí un último adiós, una súplica susurrada para que el espíritu se liberara de sus grilletes terrenales. Una oleada de energía recorrió el aire, y el cementerio se bañó en un brillo sobrenatural. La esencia de la figura brilló ante mí, disipándose gradualmente como la niebla al encontrar consuelo en el abrazo de la paz eterna. Mientras me alejaba de ese terreno sagrado, una profunda sensación de asombro y reflexión se apoderó de mí. El encuentro había alterado para siempre mi percepción del mundo, revelando los hilos invisibles que conectan a los vivos y a los muertos. El recuerdo de esa inquietante experiencia quedaría grabado para siempre en mi mente. En una noche de luna llena, me embarqué en una caminata solitaria a lo largo de un antiguo camino que serpenteaba a través de un campo olvidado. El aire fresco de la noche me envolvía, llevando consigo susurros de secretos guardados durante mucho tiempo. Poco sabía que este viaje nocturno me llevaría al reino de lo paranormal, donde la línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba en una danza etérea. A medida que me adentraba más profundamente en las sombras, una inexplicable sensación de anticipación flotaba en el aire. La luna emitía un brillo espeluznante sobre el paisaje, iluminando el camino por delante como una guía espectral. Mis pasos resonaban en armonía con el camino, como si el mismo suelo bajo mis pies contuviera el aliento consciente del encuentro inminente. De repente, una figura se materializó en la distancia, de pie como un centinela a lo largo del camino. Un aura de energía de otro mundo irradiaba de su forma, provocando en mí una mezcla de curiosidad y temor. Los rasgos de la figura permanecían velados, su identidad oculta bajo el manto de la oscuridad, pero sentí una conexión innegable, una invitación tácita a seguir su enigmática presencia. En silencio, atravesamos el sinuoso camino. Una conexión invisible nos unía a través de la misteriosa danza del destino. El bosque susurraba secretos, el susurro de las hojas y la suave brisa llevaban ecos de una historia olvidada. Sentí como si hubiera entrado en un reino atrapado entre lo corpóreo y lo etéreo, un lugar donde los vivos y los muertos coexisten en delicada armonía. La figura me guió a una intersección en el camino, donde el sendero se bifurcaba en dos direcciones diferentes. El aire se cargó de energía de otro mundo, mientras se deslizaba hacia una tumba poco profunda, oculta en las sombras. Fue allí, en ese cruce de caminos olvidado, donde su historia aguardaba una conclusión que trascendía los confines de lo físico. Una profunda tristeza emanaba de la figura, reflejando un alma perdida que anhelaba redención.
Mi corazón se apesadumbró al comprender el papel que debía desempeñar en su liberación. Con reverencia ofrecí una oración silenciosa, un susurro para que el espíritu encontrara la paz y cruzara el velo que separa nuestro mundo del más allá. La figura pareció vibrar. Su forma se disolvió en un resplandor radiante que iluminó el camino circundante. En ese instante, los hilos invisibles del destino se entrelazaron, uniendo a los vivos y a los muertos en un último adiós. Una tranquila quietud envolvió el entorno, como si la propia naturaleza reconociera la trascendencia de ese encuentro. Cuando me alejé de ese lugar, una profunda sensación de reverencia se asentó en mi corazón. La experiencia había cambiado para siempre mi perspectiva, recordándome la presencia de misterios que trascienden la comprensión mortal. El camino por delante se desplegó ante mí, pero el recuerdo de la figura fantasmal y la intersección olvidada permanecerían grabados en mi mente. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.